Hola, soy Poncho Gutiérrez para SDP Noticias. El conflicto en Gaza ha costado miles de vidas durante muchos años, y los medios de comunicación muestran la información que les conviene o simplemente no muestran información. Y para hacer el ejercicio periodístico más neutral posible, entrevisté a la embajadora de Israel, Einat Kranz, y al embajador de Palestina, Mohamed Sadat, ambos en México, a quienes agradezco por acceder a estas entrevistas. Durante ellas me comprometí a no opinar, no sesgar, no interrumpir y no editar las respuestas de los embajadores. La edición que hice solo fue estética. En ningún momento edité o alteré ninguna respuesta para que fuera tergiversada. Y tampoco silencié ninguna palabra, por muy fuerte que sea, para no dejar especulación de censura. Es obvio que yo tengo una opinión muy firme sobre el conflicto de Palestina e Israel, pero este video no es para escucharme. Además, me comprometí a solo presentar las respuestas de los embajadores. A continuación, les presento lo que me dijeron. Hoy me encuentro con Einat Kranz, ella es la embajadora de Israel aquí en México. En esta ocasión estoy aquí en la embajada de Palestina en México con el embajador Mohamed Sadat. ¿Cómo se originó este conflicto de Palestina e Israel? Nosotros en Palestina nunca hemos tenido problema con los judíos. Siempre hemos vivido judíos, cristianos y musulmanes como palestinos. Hasta el momento de que ya empezó el movimiento sionista a buscar un hogar para los judíos, un proceso histórico largo desde 1897 al fundar el movimiento sionista internacional, que empezó a hacer contactos con los países coloniales para poder buscar un hogar para los judíos, y ellos habían hablado de varios otros lugares, que Palestina, en África, en Argentina y en otros lugares del mundo, pero al final ellos deciden escoger a Palestina. Empiezan el colonialismo inglés a facilitar la migración después de la Primera Guerra Mundial. Palestina ya se quedó bajo el colonialismo inglés, pero después el colonialismo inglés facilita y hace un acuerdo con el movimiento sionista y hacen lo que se llama Declaración de Balfour. Declaración de Balfour para entregar un hogar a los judíos en Palestina. Incluso en esta declaración de Balfour que se menciona la palabra Palestina 2 veces, que Palestina existía antes de que ellos hagan la migración a Palestina. Y desde ahí empieza el colonialismo inglés a facilitar la migración judía hacia Palestina y cometen masacres, decenas de masacres contra nuestro pueblo. Y se produce lo que se llama Nakba en 1948, donde mataron a 15.000 palestinos. Estas bandas sionistas que cometieron estos ataques son las que forman el ejército israelí actualmente, porque después se funda el Estado israelí, declaran la fundación del Estado israelí, forman un ejército, y de estas bandas se forma el ejército. Quiero decir con esto que las mismas bandas sionistas, la mentalidad de estas bandas sionistas es la que domina en el pensamiento del ejército israelí actualmente y llegan. Y después se lanza una guerra, ellos ocupan el 78% del territorio palestino. Entonces la expansión no se queda hasta Palestina. Los ideólogos de ellos hablan del gran Israel, no solo de Palestina, que radica entre el río Nilo y el río Éufrates, un territorio enorme que abarca varios países árabes también. Entonces la esencia de del plan es un plan colonial en la región. Como declaró Biden, que si no hubiera existido Israel, debíamos de crear a Israel, y declararon también algunos políticos en Estados Unidos. Entonces el objetivo es controlar las decisiones de los países de la región. Entonces, Palestina es un lugar muy importante en la ubicación. Está en el río, en el mar Mediterráneo, Mar Rojo. Entonces ahí hay vasos marítimos, se pueden controlar. Además, Palestina está en medio de un enlace entre Asia y África, ubicada en una región que tiene muchas riquezas, petróleo y todo esto. Actualmente ellos están planteando el desplazamiento de nuestro pueblo de la Franja de Gaza hacia Sinaí. Entonces no quieren ver palestinos en Palestina. Ahora, esto ellos lo declararon antes del 7 de octubre. Varios ministros, y principalmente Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad israelí, habló
de que Palestina es para los judíos. Los palestinos tenemos dos opciones, o salir de Palestina o matarnos en Palestina. Esta es una de las declaraciones que... Y además el 22 de septiembre pasado, en la Asamblea General, Netanyahu presentó un mapa donde no aparece ni Gaza ni Cisjordania. Entonces la idea de ellos es apropiarse de toda Palestina y expulsar a nuestro pueblo fuera de Palestina. En el 48 cometieron masacres. El objetivo es lo mismo. Desde en el 48 los métodos son los mismos. Hasta 1947, durante unos años antes, quien dominaba, quien tenía el control sobre lo que es hoy el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina y Gaza, era Gran Bretaña. Era un mandato internacional que se le dio a Gran Bretaña para administrar este territorio. En 1947, en el 29 de noviembre, las Naciones Unidas recibieron una resolución que se llama la Resolución de Partición, número 181, decidiendo que ese territorio se iba a repartir entre dos estados, un estado árabe y un estado que es el Estado de Israel. Lo que surgió directamente después fue que los judíos que vivían en ese territorio del mandato británico aceptaron la resolución de las Naciones Unidas, salieron a las calles a bailar y a festejar de que vamos a tener un Estado, que se va a crear el Estado de Israel. Sin embargo, los árabes no aceptaron esa resolución, no aceptaron esa partición del territorio en dos estados y lanzaron una guerra en contra de los judíos que vivían allá y empezó lo que nosotros llamamos la Guerra de Independencia. En mayo de 1948 esa guerra no acabó, pero llegó a una situación en la cual se declaró el Estado de Israel. Desde entonces existe el Estado de Israel, hace 75 años y pico. Y desde entonces se han hecho muchos intentos de solucionar el conflicto, de construir o establecer el otro Estado, el Estado árabe, pero nunca se logró. Se hicieron varios intentos durante los años, pero parece que los árabes o los palestinos nunca aceptaron la solución que se les fue ofrecida y todavía no se estableció ese Estado. En 1993, en septiembre, se firmaron los acuerdos de Oslo. Después de ellos, en esos acuerdos, de hecho, se estableció un sistema, un proceso para establecer la Autoridad Nacional Palestina, que existe hasta el día de hoy, presidida por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, también conocido como Abu Mazen. Y de hecho hay dos territorios, uno es la Autoridad Nacional Palestina que está al este de Israel, lo que muchos llaman Cisjordania o Judea y Samaria, y está la Franja de Gaza, que al principio, en 2005, Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza, salió de Gaza. Desde el 2005 no hay ningún israelí en la Franja de Gaza. Y al principio, entre 2005 y 2007, fue también administrado y gobernado por la Autoridad Nacional Palestina. En 2007, Hamas se apoderó a fuerzas de la Franja de Gaza y desde entonces el gobierno de Gaza es el gobierno de Hamas. ¿Considera que esto es un conflicto religioso, es político o es un poco de ambas cosas? Yo creo que no es ni religioso ni político, es nacional. La religión no tiene nada que ver con esto. O sea, sí podemos hablar después un poco del tema religioso cuando hablemos de Hamas, pero en principio no es religioso, porque ahora en el Estado de Israel viven personas de todas las religiones posibles. Israel es un país que es un mosaico de religiones. El 20% de la población israelí que tiene nacionalidad israelí son árabes, muchos no lo saben, pero son árabes, parte musulmanes, parte cristianos, parte drusos. En Israel viven personas judías, obviamente, pero también de otras nacionalidades. Y el conflicto con los palestinos es sobre territorio y sobre gobierno, la gobernación de tener un Estado. No tiene que ver ni con la política en principio, ni con la religión, sino más que nada es un conflicto nacional
Y como dije antes, lamentablemente los árabes no aceptaron esta partición del territorio entre los dos estados. Se tiene que entender que judíos siempre vivieron en el territorio de Israel, árabes también, y había que encontrar una manera de solucionar el tema y de repartir el territorio. Cuando no se pudo, hubo guerras y la historia lamentablemente es de muchas guerras entre Israel y también sus vecinos árabes, que con algunos ya tenemos acuerdos de paz y con otros no. Hablan de la tierra prometida, hablan del pueblo de Dios y todas estas cosas también para convencer y engañar a los movimientos sionistas, que es la tierra prometida, váyase para allá. Ellos estaban pensando en otras opciones para establecer el Estado. Y yo me pregunto, si ellos hubieran escogido a Argentina o a otro lugar en África como para establecer el Estado israelí de los judíos, esta tierra hubiera sido tierra prometida. Entonces son términos que se usó para engañar y convencer ahí. Y otra cosa, hablando del pueblo de Dios, todos nosotros somos de Dios, ¿no? Dios nos quiere a todos nosotros, pero ¿por qué se usa este término? Para justificar todas las masacres que se cometen contra nuestro pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos manda a hacer las cosas y hacemos. Es algo mandado por Dios, miren hasta qué punto. Entonces no se puede criticar lo que estamos haciendo. Me explico. ¿Cómo surge Hamás? ¿Qué simboliza en este conflicto actual? Mira, en Palestina hay muchos partidos y Hamás es un componente de la sociedad palestina, participan en elecciones. Yo hago la pregunta, si Israel hubiera resuelto el conflicto palestino desde antes del 87, digamos, antes del 80, muchos partidos no hubieran existido, ya hubiéramos tenido nuestro Estado y no hubiera estado. La política israelí de no resolver el conflicto hace existir muchos partidos que quieren ver un Estado palestino independiente donde podemos vivir igual que el resto. Entonces surge además el transcurso de todo esto por cerrar toda esperanza para resolver el conflicto por parte de Israel. Y ahora vamos a hablar del terrorismo. Mira, ellos usan muchos términos para justificar. Ellos dicen, estamos nosotros combatiendo el terrorismo. Y usan el término del terrorismo y la autodefensa. ¿Qué autodefensa? Estos niños que han matado a ustedes son terroristas. Estamos hablando de miles de niños y mujeres. Las casas que destruyen ustedes son terroristas. ¿Son terroristas los hospitales? ¿La infraestructura son terroristas? ¿Qué autodefensa? Un país ocupante está hablando de autodefensa de un pueblo ocupado. Al revés las cosas. No es así. Ellos tergiversan los conceptos. ¿Qué es Hamás? Hamás es una organización terrorista que, como dije antes, se apoderó de la Franja de Gaza en 2007 y desde entonces gobierna la Franja de Gaza. Es una organización con una ideología muy radical. En 1988, cuando se fundó el movimiento o la organización Hamás, en su carta de la declaración de fundación de Hamás, dice que hay que destruir a Israel, que hay que aniquilar a Israel. Ellos no aceptan el derecho de Israel a existir. En el ataque del 7 de octubre vimos que Hamás cometió crímenes de guerra, actos de terrorismo muy crueles, muy brutales, monstruosos, asesinando a más de 1.200 personas, hiriendo miles de personas, lanzando miles de cohetes hacia Israel, hacia la población civil de Israel, y también secuestrando 240 personas desde sus casas, desde sus hogares, en territorio que no está en discusión, que no está en disputa, que es territorio israelí, y se los llevaron a la Franja de Gaza, de los cuales hasta el día de hoy todavía tienen 137 personas secuestradas. Es un movimiento islamista. Vimos que sus prácticas de terrorismo son parecidas a las de ISIS, el Estado Islámico, por eso dije que hay elementos religiosos, y también es una organización que está apoyada por Irán, está entrenada
y financiada por Irán, con esa ideología islámica radical de que hay que aniquilar a todos los infieles. Los infieles son todos los que no son como ellos, judíos, cristianos y todos los demás, los que no tienen esa misma ideología religiosa que llevan ellos. Las ideologías de luchar en contra de los que no son musulmanes, de los que no llevan esa misma ideología radical, fundamentalista de la religión, de los fundamentalistas islámicos. Esa es la similitud. Y hay muchas organizaciones, lamentablemente, hay muchas organizaciones terroristas que tienen, son diferentes, vienen de otros orígenes, pero tienen esa ideología de que hay que matar a los que no son como ellos y de la manera más cruel. Y eso vemos, está también Hezbollah, que está en el Líbano, que es otra organización terrorista también, financiada y apoyada por Irán. Están las milicias que están en Irak y en Siria, están los Houthis en Yemen, ahora que están atacando a los barcos que están cruzando en el Mar Rojo. O sea, todo al final es una ideología de maldad y de aterrorizar a los que ellos creen que no tienen derecho de existir. Se han escuchado sobre dos términos, y estos términos también tienen sus posturas contrarias, es decir, el semitismo, el antisemitismo, el sionismo y el antisionismo. ¿Cómo podríamos definir qué es sionismo y qué es semitismo? Sionismo es la idea de que el pueblo judío tiene derecho a tener su estado independiente en la tierra de Israel. La palabra Sion, ¿sí? Sion es uno de los nombres de la tierra de Israel, uno de los nombres bíblicos, históricos. De ahí viene el pueblo judío, ahí nació el pueblo judío, en la tierra de Israel. Se lo ve también en las historias de la Biblia que todos conocemos, y de ahí fueron expulsados los judíos y después volvieron a su patria ancestral, a su patria histórica. Y el sionismo es decir que los judíos tienen derecho a volver a su patria y a tener un estado independiente, el Estado de Israel. El antisionismo es prácticamente negar ese derecho, decir que no, que los sionistas son unos colonizadores que no tienen derecho a estar en ese país, o que no tienen derecho a tener su estado independiente en la tierra de Israel. Si hablamos de antisemitismo, es otra cosa. El antisemitismo es el odio a los judíos, es el odio a todos los que pertenecen a la religión judía. Es un tipo de racismo, también atribuyendo pensamientos, ideas, atributos a un pueblo entero. Es estereotipizar y generalizar a un pueblo entero, decir todos los judíos son así, todos los judíos piensan esto. Es como generalizar cualquier otro pueblo, es una cosa que no tiene que ver con la realidad. Ningún pueblo, todos son iguales. Entonces eso es uno. Y el antisemitismo, lamentablemente, a lo largo de la historia también tuvo consecuencias muy trágicas, como fue en la Segunda Guerra Mundial la ideología nazi, que con un racismo en contra de los judíos actuaron para aniquilar el pueblo judío y mataron a 6 millones de judíos en Europa. Existen algunas personas que aseguran que el semitismo se refiere no únicamente a los judíos, a la comunidad judía, sino a una región. O sea, como todos los de esta parte del mapa son semitas. ¿De dónde viene eso? ¿O dónde está la confusión? ¿O cuál es el concepto? Eso viene de que en la Biblia hay los tres hijos de Noé, Shem, Ham y Jefet. Fueron los tres hijos del personaje bíblico Noé. Y los hijos de Shem son los que viven en esa zona, en la zona de la tierra antigua de Israel, pero también más países, Siria, Irak, países de esa región, Líbano. Entonces los semitas sí son no solo los judíos, son también los musulmanes de esa región. Pero cuando se dice antisemitismo, más que nada en los tiempos modernos, se refiere a los judíos, se refiere al odio a los judíos.
Hemos hablado en estos días sobre el antisemitismo y el antisionismo. ¿Qué es cada concepto? ¿Qué es el sionismo? ¿Qué es el semitismo? ¿Qué significan estos conceptos? Mire, el sionismo, nosotros con los judíos no tenemos problema. Siempre hemos vivido como palestinos, judíos, cristianos, musulmanes, y no hubo ningún problema con los judíos. El sionismo es un movimiento colonial que tiene intereses coloniales, y nosotros tenemos un problema con el pensamiento sionista, que quieren apropiarse de nuestro territorio. Nosotros, palestinos, musulmanes, cristianos y los judíos, somos víctimas del pensamiento del movimiento sionista, que ellos usaron a los judíos, engañaron a los judíos para emigrar a Palestina, usaron a los judíos como instrumento para colonizar el territorio, y para eso ellos usaron muchas mentiras, formas de engaño. Por ejemplo, la mentira que Palestina es una tierra sin pueblo. Y esta le conduce todo el pensamiento sionista hasta el momento. Esta es la mentira que conduce el pensamiento del movimiento sionista hasta el momento. Quieren el gran Israel, y el objetivo es colonial, dominio de la región, el semitismo. Nosotros somos un pueblo semita, como palestino, no solo los judíos. Habla de unos pueblos, entre ellos estos pueblos somos nosotros como palestinos, y nosotros no podemos estar contra nosotros. Hablando del antisemitismo, el antisemitismo es un término que se está usando para acusar a toda gente que critica la política, las violaciones, los crímenes israelíes, antisemita. Yo critico que están haciendo antisemita. Es una forma de asustar a la gente para no criticar a la política de Israel. La gente, cuando critica a la política israelí, no está hablando de los judíos, está hablando de un gobierno que representa intereses coloniales, no está hablando de los judíos. Incluso hay muchísimos judíos que no están de acuerdo con la política de Israel y salen en manifestaciones en solidaridad con nosotros. ¿Qué podemos hablar de esto? Estos judíos antisemitas es una expresión que se usa para asustar a la gente, que obligarlos a no criticar antisemitismo. Nosotros como palestinos somos semitas porque cometen masacres contra nosotros. Ahora el sionismo es otra cosa, como yo lo expliqué. Esta es la confesión que ellos están haciendo. Pueblo de Dios, todos somos de Dios. Dios no manda a matar, ni destruir, ni desplazar, ni nada de esto. Esto se usa como, nadie nos puede criticar. Hoy hay cientos de comunicadores que están opinando sobre este conflicto. ¿Cómo podemos diferenciar una opinión, un reportaje, una nota? ¿Cómo nos damos cuenta de que es eso y no es un discurso de odio? Una opinión es lo que es una opinión, o sea, puede ser una crítica legítima a una política de un gobierno. No siempre todos están de acuerdo, se puede criticar a la política de un gobierno, pero cuando se utiliza un discurso que culpa, o sea, que pinta en blanco y negro las cosas, que dice que uno de los lados es solo negro, que todo lo que hace es malo, y se utiliza, por ejemplo, ahora vemos que se está saliendo a las calles gritando from the river to the sea, Palestine will be free, o sea, hay que liberar a Palestina desde el río hasta el mar. Eso es un llamado al genocidio del pueblo de Israel. Porque si usted imagina el mapa de Israel, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, lo que hay es Israel. O sea, está la autoridad palestina y está Israel. Y si todo eso se convierte en Palestina, que es lo que están gritando en las marchas, es aniquilar, es destruir a Israel, y es un llamado al genocidio. Eso es un discurso de odio. Solo eso, sino decir ustedes son unos genocidas y ustedes son un estado de apartheid, que no tiene que ver con la realidad, porque ¿cómo se puede culpar, por ejemplo, al Estado de Israel de ser un estado de apartheid cuando el 20% de la población israelí que tiene derechos de ser electos a nuestro gobierno, de ser ministros de gobierno, de ser jueces de la Corte Suprema o de cualquier otra corte, que pueden ejercer cualquier tipo de profesión, no es apartheid. Eso no es ningún tipo de separación entre dos tipos de personas, ¿no?
Y aparte de eso, pues es muy importante destacar que cuando se dice Israel está en contra de los palestinos, eso también es un discurso de odio, porque Israel no está en contra de los palestinos. Israel ahora, esta guerra es una guerra en contra de Hamas, de un movimiento terrorista que nos atacó de la manera más cruel y más brutal en la historia del terrorismo. Y Israel no está en contra de los palestinos. Israel lo que quiere es que Hamas no lo pueda seguir amenazando y que no puedan seguir pasando este tipo de ataques. No tenemos nada en contra del pueblo palestino, al contrario, Israel cuando va a buscar a los jefes de Hamas y está tratando de desmantelar lo que es el movimiento terrorista Hamas, está haciendo todo lo posible para minimizar los daños y las bajas civiles palestinas. Y lo hace de diferentes maneras. Lo hace llamando a los palestinos a sus casas y a sus móviles a decirles que están en una zona de peligro, que se va a tener que atacar porque allá hay un centro de comando de Hamas y que se vayan. Lo hace tirando folletos de los aviones explicando qué es lo que está pasando y pidiéndole a la población civil a alejarse de esa zona de peligro. No tenemos ningún interés en dañar a la población civil, sino a Hamas, que son terroristas, repito. ¿Cómo nos diría usted que podríamos distinguir entre una opinión sobre lo que está pasando y un discurso de odio disfrazado de opinión? Para nosotros, el concepto judío y cristiano son gente que siguen libros de Dios y todo esto, y nosotros respetamos. Yo te digo que hay muchos cristianos involucrados en la lucha con Palestina, porque ellos son palestinos y luchan por ser palestinos. Incluso hay judíos que apoyan a palestinos, a la lucha palestina. Por eso nosotros no metemos este concepto de judíos y esto. Y cuando se habla de judíos, nosotros rechazamos esto. Nuestro problema es con el movimiento sionista. Pretenden lograr un plan expansionista a costa de nuestros derechos como pueblo. ¿Este momento podría significar un momento clave para la solución definitiva de este conflicto histórico, o cómo pinta el panorama? La situación es muy compleja. Es muy difícil decir ahora cómo va a acabar esto. Lo que queda claro por nuestra parte, por la parte de Israel, es que cuando acabe esta guerra, que ojalá sea pronto, Hamas no va a poder seguir actuando de la manera que actuó. Hamas no va a existir como una fuerza que tiene ese poder de atacar a Israel, pero Israel tampoco va a estar en Gaza. Nosotros no tenemos la intención de quedarnos allá, no queremos quedarnos con el control de Gaza, queremos terminar con esto y salir de allá. ¿Qué solución se va a encontrar después? Todavía es temprano saber, pero lo que se puede decir es que si Hamas se rinde, si Hamas baja sus armas y no sigue atacando a Israel, esta guerra se termina inmediatamente. Nosotros no queremos esta guerra, no queremos seguir con este conflicto. Y si se encuentra alguna manera de que Hamas ya no esté allá y ya no consista como una amenaza, y con la ayuda de la comunidad internacional se llega a un acuerdo de quién va a administrar ese territorio y quién va a tomar la responsabilidad sobre esa población, ese conflicto se puede acabar. ¿Cómo se solucionarían las cosas? Lo que se tiene que pasar es una presión, sanciones a Israel, económicas, políticas, obligar a Israel a retirar sus fuerzas de la franja de Gaza, desmantelar los asentamientos. Esto se puede hacer si la comunidad internacional toma una decisión unida para obligar a Israel. Israel no puede aguantar sanciones. Las sanciones, por cierto, funcionaron en el caso de muchos países. Y en el caso de la partida de Sudáfrica, todas estas cosas, todo esto funciona. Cuando se toman medidas estrictas, ya se obliga a Israel y buscar unas formas justas y pacíficas para la colaboración. No es a través guerra, no a través de la impunidad, no nada de esto. Nadie va a ceder a la injusticia. Todo el mundo cuando hay injusticia, todo el mundo va a luchar contra la injusticia. Ha habido muchas resoluciones por parte de Naciones Unidas para resolver este conflicto. Israel nunca ha aceptado la aplicación de estas resoluciones. Las preguntas debemos nosotros ponerla en orden lógico. ¿Cuál es la causa? No es la existencia de Hamas o otro partido por acá. No, la causa de todo esto es el rechazo, la negación de Israel a aceptar nuestros derechos. Si Israel hubiera aceptado esto,
no hubiéramos estado en esta situación. Les voy a dar un ejemplo. En el 2002, los países árabes plantearon a Israel establecer relaciones con Israel o conocer a Israel a cambio de que Israel se retire de los territorios ocupados de 1967, Gaza y Cisjordania, alturas del Golán, las zonas que ocupa del Líbano. Y Israel rechazó esto, el establecimiento del Estado palestino independiente. Israel rechazó esto. La pregunta, ¿por qué Israel rechaza esta oferta que le garantiza paz con todos los países árabes de la región? Entonces, ¿qué busca? Si Israel busca la paz, como dicen, acepta esto. Pero Israel parece que está buscando otra cosa que no es la paz. No pueden vivir sin producir guerras cada rato. La destrucción ahora de que ellos han hecho en la franja de Gaza, podemos hablar casi 50.000 casas destruidas, de los hospitales, centros educativos, además de toda la infraestructura, calles, redes de electricidad, redes de agua, mezquitas, iglesias, todo, edificios de gobierno, todo lo están destruyendo. Y si vemos y analizamos esta cantidad de destrucción, se ve de que ellos no quieren dejar condiciones de vida después que finalice la guerra. La gente, ¿qué van a hacer si no tienen casas, si no tienen infraestructura, ni hospitales, ni escuelas, ni universidades? Entonces es un método de obligar al desplazamiento a nuestro pueblo. La situación en Cisjordania, y los colonos atacan, queman casas, diariamente cometen ataques terroristas contra nuestro pueblo. Nuestros campesinos no pueden tener acceso a ir a sus fincas para trabajar y no se puede trasladar de un lugar a otro por los ataques de los colonos. Cuando hablamos de los colonos, hablamos de gente armada, apoyada por ejército, porque ellos son instrumento del ejército israelí para cometer ataques terroristas contra nuestro pueblo. No podemos separar los colonos del ejército, porque un instrumento. Van los colonos a cometer ataques, a violar, agreden a los lugares sagrados y están acompañados por el ejército. El ejército es el responsable de todos estos ataques porque los está protegiendo, los están armando a ellos. Entonces estamos hablando de más de 700.000 colonos que se trasladaron a vivir en territorio palestino, en territorio ocupado, todo con el objetivo de vaciar el territorio palestino. Esto se está haciendo a la vista del mundo y lamentablemente hay muchos países, algunos en Europa, Estados Unidos. Una simple comparación entre lo que pasó en Ucrania y está pasando en Palestina, y cómo actuaron algunos países europeos y Estados Unidos en Ucrania y cómo actúan ahora en el caso de Palestina. La comunidad internacional debe ser justa. Lo que hace falta actualmente es obligar a Israel, de todas formas, obligar a Israel a aceptar la solución del conflicto sobre la base del establecimiento del Estado palestino independiente en los territorios ocupados de 1967, con Jerusalén Este como capital. Y con esto ya se resuelve el conflicto. ¿Cómo ha sido la postura de la comunidad internacional? Depende a dónde se mira, porque yo creo que los gobiernos de muchos países del mundo libre, si lo podemos decir así, Estados Unidos, Europa, algunos países de América Latina y muchos más, entienden que esto no solo tiene que ver con Israel. Este conflicto no es solo de Israel con el grupo terrorista Hamas. Es un problema geopolítico mucho más amplio. Este terrorismo es una amenaza a todos los que tenemos esos valores de libertad y que queremos vivir tranquilos, en paz y con libertad. Porque este terrorismo ha pegado en Europa, ha pegado en Estados Unidos, ha pegado en Australia, en Nueva Zelanda, en otras partes. Y si no se para, van a seguir y van a atacar al mundo entero, porque esa ideología del Islam radical fundamentalista que mencioné antes no es solo en contra de Israel, es en contra de todo el mundo libre, de todos nuestros valores, de las naciones que queremos vivir en paz y en libertad. Y por eso creo que la mayoría de los gobiernos sí apoyan a Israel, sí apoyan a su derecho de defenderse y de defender a su población. La opinión pública es otro cuento.
es otro cuento, y lo que vemos en las redes sociales y en algunos lugares con muchas manifestaciones es yo creo que es una falta de información, es una falta de entendimiento de que aquí no se trata de un conflicto en contra de los palestinos o de una guerra en contra de los palestinos, y la gente sale a apoyar a los palestinos y se confunde apoyando a Hamas, que son terroristas, y yo creo que la mayoría del mundo no quiere apoyar a los terroristas. ¿Qué mensaje le daría a esa gente que justo forma parte de esta opinión pública que está manifestándose? Yo diría que si quieren apoyar a los palestinos, tienen que salir en contra de Hamas, porque quien más peligro y más daño les hace a los palestinos es el mismo Hamas. Hamas comete doble crimen de guerra. Por un lado, atacó a la población civil de Israel, entró a las casas de las personas, los asesinó en sus camas, secuestró a bebés de sus hogares, y por otro lado, ellos funcionan y operan desde la población civil palestina. Ellos se esconden en escuelas, debajo de hospitales, en mezquitas, en iglesias, cerca de oficinas de las Naciones Unidas, y de ahí lanzan cohetes y ahí guardan sus armas y sus bombas, y eso, toda la población civil palestina corre peligro porque los mismos terroristas de Hamas operan desde donde ellos viven. También cuando lanzan cohetes hacia Israel, muchos de esos cohetes caen dentro de Gaza. Muchas de las bajas civiles que hay en Gaza son por cohetes fallidos que caen dentro de Gaza. Sabemos que más o menos el 10% de los cohetes caen dentro de Gaza. Si Hamas, sabemos que lanzó más o menos más de 11,000 cohetes desde Gaza hacia Israel desde el 7 de octubre. De esos 11,000, más o menos 1,100 cayeron dentro de Gaza. Entonces, lo que yo le diría a su pregunta es que si quieren apoyar a los palestinos, no tienen que estar en contra de Israel, tienen que estar en contra de Hamas. La lucha de un pueblo ocupado para su liberación la introducen como terrorismo. El terrorismo de Estado que ellos aplican la introducen como autodefensa. Entonces quieren establecer unos conceptos nuevos para la comunidad internacional y todo el mundo debe seguir estos conceptos. Esta política de Israel forma un peligro no solo para nosotros. Actúan como si fuera por encima de la ley y tienen que todo el mundo los apoye. Crímenes de guerras y no quieren que nadie los sancione. Entonces todo esto es un peligro no solo para nosotros, sino también para la región, porque este conflicto puede convertirse en un conflicto regional, en cualquier momento puede ser mundial. Y esta es una demanda justa. Y cualquiera que critica la política de ellos, aplican chantaje. Viene alguien que quiere decir la verdad, como pasó con el secretario general de Naciones Unidas. Empezó a hablar de lo que está pasando, la verdad. No, tiene que renunciarse. Si alguien critica la política de Israel o antisemita o apoyando el terrorismo o no sé, chantajean a todo el mundo. Este es un peligro enorme. No es para nosotros como palestinos, para toda la humanidad. Y como dijo el secretario general, vivimos una crisis de humanidad. Entonces hay que restaurar los valores humanos a nivel mundial y poner fin a esta conducta que puede dañar todo esto. Los niños cuando ven esto, ¿qué van a pensar? ¿Será que esto es algo normal, matar niños, matar casas? No, tenemos que proteger a los niños nuestros de este pensamiento. Los niños, como ven esto diariamente, lo van a ver como algo normal. Entonces, que tenemos que proteger a nuestros niños para proteger el futuro de nuestro mundo. Y es una responsabilidad para toda la comunidad internacional. Y, por cierto, hay mucha gente que están viendo que soltar a Israel a hacer lo que quiere es un peligro. Ahora no pueden detener a Israel. Ya soltaron a hacer lo que quieren. Y ahora Israel no hace caso a las demandas de varios países, incluso de los países que apoyaron a Israel, que le dieron la luz verde. Esto es lo que nosotros debemos de trabajar, el peligro que forma Israel para la estabilidad internacional. Y los países que han apoyado a Israel deben de actuar, cambiar el pensamiento y esos pensamientos y actuar sobre la base de que esto no puede seguir así. ¿Qué le ha parecido la postura del gobierno mexicano ante este conflicto en Gaza? Me es importante decir que México e Israel son países amigos.
llevamos más de 70 años de relaciones diplomáticas muy cercanas, tenemos un acuerdo de libre comercio, tenemos cooperación en muchísimos ámbitos, en la cultura, en la economía, en la ciencia, en la academia, y somos países amigos que vemos las cosas de manera muy parecida, tenemos valores compartidos y una historia de amistad. Los amigos a veces no están de acuerdo y no siempre ven las cosas de la misma manera. A mí me hubiera gustado, a nosotros, a Israel, le hubiera gustado ver a México pronunciarse más, de manera más, o sea, decir, condenar el terrorismo de Hamas de una manera un poquito más clara y contundente. Pero dentro de todo entiendo y respeto las posiciones de México, entiendo la tradición política y la manera de pensar, y la respeto y la acepto completamente, aunque sí me hubiera gustado ver una condena un poco más fuerte. ¿Cómo ha visto la postura de México? Nosotros vemos que la postura de México como una postura equilibrada. Ellos plantean parar la agresión, ayuda humanitaria urgente y ir a la búsqueda de una solución profunda al conflicto sobre la base de las resoluciones de Naciones Unidas y el establecimiento del Estado palestino independiente. Y quiero agradecer al gobierno de México, al presidente, a la canciller Alicia Bárcena por toda esta posición equilibrada. Y también agradecer al pueblo de México, es muy solidario, sale casi diario en solidaridad con nuestro pueblo, manifestaciones grandes en solidaridad con nuestro pueblo. Yo veo que el pueblo mexicano es un pueblo justo que lucha contra la injusticia. ¿Cómo pueden las audiencias, la gente que nos está viendo, ayudar? Las marchas, las movilizaciones son muy importantes para nosotros, para presionar. Mira, el discurso, la gente ya sabe cuál es el discurso que debe hacer, que este no es autodefensa, como ellos plantean. Es un genocidio, no es lucha contra el terrorismo. Son genocidios, hablar del objetivo de Israel, de esta agresión contra nuestro pueblo, dejarlo claro para todo el mundo. Eliminación étnica, desplazamiento, no dejan condiciones para nuestro pueblo para vivir, es crímenes de guerra, violaciones de todos los valores humanos. Y también hablar del peligro que forma esta política, no solo para nosotros como palestinos, sino también para la comunidad internacional. Hay que tomar medidas, hablar de las medidas que se pueden tomar para obligar a Israel. No vender armas a Israel, no comprar de los asentamientos sanciones económicas a Israel para obligar a Israel a poner fin a esta brutal agresión. La gente no tiene comida, no tiene agua, no tiene medicina, nada. Destrucción, no puede salir. Es algo que no se puede imaginar. Primero, quiero decir que nosotros tampoco queremos ver gente inocente muriendo. Yo no quiero ver sufrimiento de población civil y de inocentes, no quiero ver sufrimiento de gente no involucrada. Hay sufrimiento en las dos partes. El pueblo de Israel también está sufriendo muchísimo ahora. Aparte de los 1.200 asesinados, los casi 8.000 heridos que hay, y los 240 secuestrados, de los cuales parte ya volvieron, y por cierto también mencionar que queda un mexicano, Orión Hernández, que todavía está secuestrado en Gaza, y que llamó a su liberación inmediata y que quiero verlo volver a su casa lo más rápido posible, y a todos los secuestrados. Queda decir que hay que llamar a la liberación de los mexicanos. Lo que podrían hacer, si eso es lo que me pregunta, llamar a la liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados. Llamar a que mientras tanto, hasta que se acuerde de eso, que les permitan que la Cruz Roja los vaya a visitar y les lleva sus medicamentos. Hay secuestrados que necesitan de sus medicamentos y hace 2 meses que no reciben tratamiento médico. De manera un poco más general, si se habla a largo plazo, apoyar a la parte moderada de los palestinos, no apoyar a Hamas, no apoyar a los terroristas, apoyar a los moderados, apoyar a los que quieren vivir en paz, apoyar a los que están dispuestos a negociar y a encontrar soluciones al conflicto. Y más que nada, yo creo que también me gustaría ver un apoyo incondicional al derecho de Israel a defenderse,
porque ante este tipo de ataques, ante un ataque tan cruel, yo creo que ningún otro país hubiera aceptado y cualquier otro país hubiera hecho lo que hace Israel, porque Israel tiene que defender a su territorio y más que nada a su población, y no veo ningún otro país que hubiera aceptado este tipo de terrorismo sin reaccionar. Hay mucha gente que antes no tenían una idea clara, estaban confundidas con todo esto lo que estamos hablando, pero ahora ya están buscando. Esto no puede ser conflicto religioso, no puede ser nada porque esto está en contra de todos los valores humanos. Ya las cosas están claras. Pero la persona que no quiere saber, que tiene intereses y estas ajenas a los valores humanos, ajenas al derecho internacional, no quiere entender. Y esta persona que no quiere entender, ¿cómo lo puedes persuadir? Pero la gente que tiene mente abierta, que está analizando qué está pasando rápidamente, es muy fácil para él entender las cosas. ¿Con qué mensaje cerramos para nuestra audiencia? Primero, muchísimas gracias por esta entrevista y por esta oportunidad. Yo creo que cerrar con un mensaje de explicar otra vez que, como creo que los que han escuchado esto se han podido dar cuenta, que es una situación muy compleja, con muchos matices, no es blanco y negro, y que para opinar y para decidir a quién apoyar, primero que yo creo que se puede apoyar a las dos partes. No es un zero-sum game, como se dice en inglés, ¿no? O sea, no es que si estás con los palestinos estás en contra de Israel, o si estás con Israel estás contra los palestinos. Si estás pro paz, puedes estar pro las dos partes. Y condenar al terrorismo y condenar a Hamas por sus acciones tan crueles, pero se puede apoyar a las dos partes para llegar a una solución. Y aparte de eso, lo ha dicho usted muy bien, informarse, saber que hay muchísimo fake news, muchísimas falsas noticias, que uno no puede decidir o tener una opinión porque vio un TikTok de 15 segundos y ya lo entiende todo, sino que hay que estudiar, hay que leer la historia, no hay que ver todo lo que sale en las redes sociales y creérselo. Hay muchísimos mapas, por ejemplo, circulando que no tienen nada que ver con la realidad. Hay muchísimos Twitters o X o TikTok o Instagram que están llenos de mentiras y de falsedades, y si uno quiere saber y realmente es una persona pensante que quiere tener una opinión basada en la información, vayan a buscar la información y no se fíen en las noticias falsas que lamentablemente están en todas partes. Embajadora Einat, le agradezco muchísimo, de verdad, ha sido enriquecedor esto, y cuando estamos hablando de vidas en juego, yo creo que 1, 2, 3, 4, 5 horas de escuchar información son insuficientes. Claro. Queremos entender esto y que se solucione lo antes posible. Muchas gracias. Poncho. Muchas gracias. A usted, gracias. Embajador, le agradezco muchísimo ese espacio y esperemos que se solucione esto lo antes posible. Y afortunadamente hoy contamos con redes sociales y la gente se está dando cuenta de un panorama mucho más amplio, y ojalá que esto que está pasando se termine y que no se repita. Ojalá que termine de una sola vez. Muchas gracias a ustedes, estoy a la orden. Muchas gracias, embajador. Gracias. Agradezco a ambos embajadores por su disposición a hablar del tema. Mohamed Sadat, embajador de Palestina, y Einat Kranz, embajadora de Israel. Y agradezco a ustedes por tomarse el tiempo de escuchar todo este trabajo periodístico. Dejen su like, compartan y comenten sin usar palabras prohibidas para que este video llegue a más personas, pero principalmente para que no sea retirado de las redes sociales. Esto fue Dos Versiones de Gaza. Soy Poncho Gutiérrez para SDP Noticias.